Luis, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios, agradecido de Dios siempre y tratando de hacer su voluntad cada día. Buenas noches, Flor, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Contenta de volver a estar aquí con todos ustedes y contenta de poder compartir la palabra que Dios tiene en esta noche para todos nosotros. Amén, amén, amén. Me siento contento de poder tenerlos aquí en esta noche. Es un privilegio el que nuevamente estén aquí. Y Luis, ¿cómo pasaste esta semana? Bastante ocupado. Todos los días hay muchas cosas que hacer, hablando con las personas acerca de Cristo, tratando de impactar a alguien para el Señor, hablando de Dios, hablando del Señor, hablando de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y esa es la vida nuestra, continuamente estando, hablando con las personas y compartiendo el mensaje de la palabra del Señor en cuanto tengamos la oportunidad. Amén, amén. Eso es muy importante, siempre compartir la palabra del Señor en todo tiempo. Buenas noches, Flor, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo pasaste esta semana? Bueno, también bastante ocupada, pero gozosa en el Señor. Amén. Cada día, ¿verdad? Meditando en su palabra y tratando de ver en qué manera o de qué manera pues Dios puede usar nuestras vidas para alcanzar a otras personas, ¿verdad? Que están necesitados y necesitan, ¿verdad? Saber y escuchar del Evangelio. Así es que, bueno, en medio de todos los quehaceres también estamos siempre pendientes de eso, de compartir el mensaje de la palabra de Dios. Amén, amén. Gracias por estar conmigo en esta noche. Es un privilegio para mí el poder tenerte aquí. Bueno, y sin más preámbulo, pues vamos al mensaje de la noche, el cual ustedes tienen un mensaje poderoso para el día de hoy. Gracias por compartir y adelante con el mensaje para el día de hoy. Bueno, primeramente, ¿verdad? Queremos saludar a todos los que nos están escuchando a través de YouTube y a través de Facebook. También creo que esta grabación probablemente la van a estar mirando hermanos allá en México, probablemente hermanos allá en Nicaragua también. Y pues por supuesto hermanos aquí en los Estados Unidos, en diferentes partes de los Estados Unidos. Estamos muy contentos, mi esposo y yo, ¿verdad? De poder estar esta noche una vez más y de poder compartir un tema bastante fuerte. Amén. El tema que escogimos en esta noche es un poquito fuerte, pero es bien importante y es bien necesario que hablemos sobre ese tema. Y el tema es acerca del favoritismo. ¿Qué tú puedes decir acerca de eso? El hablar del favoritismo es algo bastante, diría yo, algo bastante serio, pero es algo que debemos de hablar. Quiero aprovechar el momento para mandarle un saludo al hermano Miguel, a la hermana Minerva, a Marta, a María, a Rafa, a todos aquellos que están allí en México. Después de haber estado allí un ratito, nos gozamos y estuvimos un tiempo muy agradable. Y también queremos saludar a José, el pastor José, y a su esposa Brenda en Nicaragua también. Amén. Que pronto van a poder ver esta grabación. Pero realmente el tema que vamos a hablar hoy es un tema bastante necesario, bastante importante y que conlleva mucho, diría yo, denuedo para hablarlo. Amén, así es. Pero antes de comenzar, ¿verdad? Queremos presentarle a Dios este momento y vamos a hacer una oración. Amén. ¿Qué te parece, Luis? ¿Puedes llevar la oración? Padre, amén, que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos. Señor, y en esta noche estamos aquí dispuestos a presentar tu palabra y rogamos, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, Señor, y que podamos expresar y exponer el mensaje de tu palabra bajo la dirección de tu Espíritu y que tu poder toque los corazones, habla a cada vida y a cada corazón, convence a aquellos, Señor, que necesitan ser convencidos
pedido en esta Glorifícate, área, Señor, Sí, mi que Dios. podamos arreglar y enmendar las áreas necesarias Sí, Padre en, Santo. en torno a este tema que vamos a hablar, mi Dios. Gracias, te pedimos, ayúdanos, úsanos, danos Sí, las Señor. palabras a mí y a mi esposa, que podamos Glorifícate, hablar, Dios. Señor, bajo la inspiración del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, te lo pedimos y te damos las gracias, mi Dios. Amén y amén. Amén, gloria al nombre del Señor. Bueno, sin más preámbulos, ¿verdad? Vamos a leer en el versículo, en el libro de Santiago, perdón, el capítulo 2, verso del 1 al 4, y la palabra de Dios nos dice de esta manera: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidos andrajosos, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Como decía al comienzo, ¿verdad? Este es un tema bastante complicado, pero muy necesario de hablar, y poco se habla acerca del favoritismo. Y el favoritismo es como un síndrome que se mete dentro de la vida de una persona, pero también dentro de la iglesia, dentro de los hogares, dentro de en los países. O sea, esto se manifiesta, el favoritismo se manifiesta en, no importa qué cultura tú tengas, o de qué país tú seas, o qué posición tú tengas. Esto se manifiesta, ¿verdad? ¿Cómo podríamos decir, Luis? Ayúdame. Yo no sé, pero cuando leemos la palabra del Señor en el libro de Gálatas, nos habla de el fruto de la carne. Y yo me atrevo a decir que este es uno de los frutos de la carne. Aunque la palabra de Dios no lo diga así, pero es una de esas cosas que suceden a nosotros, que se manifiestan en el ser humano. Y yo diría que esto no tiene barrera, no tiene lugar. Se encuentra en todas partes, está dentro de la iglesia. Y para decirle, cuando nosotros estuvimos pastoreando la iglesia en Tacoma, Washington, teníamos gente de todas partes, y dentro de la iglesia existía ese favoritismo. Y recuerdo que yo siempre le decía a la congregación: yo le doy gracias a Dios que dentro de la congregación no hay nadie que sea dominicano, porque yo no quiero estar practicando el favoritismo. Pero aún así hubo la acusación del favoritismo dentro de la iglesia. Bendito sea el Señor. Eso no sé, es una situación que nosotros tenemos que pelear contra ella. Bendito sea el Señor. Y más adelante podemos seguir hablando más de eso. Continúa. Y esta situación, ¿verdad? Hablamos mucho del racismo. No, que los blancos son racistas, que los morenos son racistas, que yo creo que el asunto del racismo no tiene nada que ver con colores, no tiene nada que ver con países, no tiene nada que ver. El asunto del racismo, del favoritismo que hacemos, porque racismo y favoritismo, como probablemente si lo estudiamos, quizás tenga algunas cositas diferentes, pero viene encajando en lo mismo. Y hablaba con alguien yo en esta semana, y que realmente eso no es un problema de la raza, o no es un problema de países, sino que es un problema que está en el corazón del ser humano.
cuando buscamos en la palabra de Dios, y esto ha existido siempre en el Antiguo Testamento, le comentaba yo a alguien, ¿verdad? Que por ejemplo Moisés, la esposa de Moisés era una negrita, una prietita. Y sin embargo, ¿verdad? La hermana de Moisés y el hermano de Moisés le criticaban a la esposa de Moisés, lo cual, ¿verdad? El resultado fue que Dios les tuvo que poner lepra en la lengua y ellos tuvieron que arrepentirse por estar haciendo, ¿verdad? O por estar poniendo de menos a la esposa de Moisés por el color que ella tenía. Pero favoritismo es cuando nosotros preferimos a alguien o a X persona por el nivel de esa persona. O sea, le tratamos de acuerdo a su nivel, de acuerdo al estandarte de esa persona. En esta semana o ayer yo aprendí una nueva palabra que yo nunca había escuchado y dije yo, ¿y esa palabra existirá? Pues sí, existe. Y la palabra se llama clasismo. Clasistas. Clasismo significa o dice que es la tendencia o actitud discriminatoria de una clase social respecto a otras que se consideran inferiores. Eso está en el diccionario. Eso está en el diccionario. Y es la primera vez que yo escuchaba esa palabra, clasismo, clasista. Entonces esto es una palabra de domingo, pero metiéndonos en definir lo que es favoritismo. Favoritismo sería la aptitud o la práctica de usted hacer diferencia de tratamiento entre una persona u otra, sin importar, escuche bien, el color, ni tampoco, y esta es una definición que yo me estoy inventando aquí, sin importar el color, la clase social. Le voy a decir por qué estoy diciendo esto. Sin importar la clase social, sin importar el color, sin importar tu nivel. ¿Por qué razón? Porque una persona que practica el favoritismo es una persona que escoge a uno a expensa del otro. Ahora, nosotros tenemos bastantes pasajes bíblicos para ilustrar esto. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, si bien no recuerdo, creo que fue a José, que, ahora mismo no me llega la historia, pero yo creo que en un ratito quizás me llegue. Pero está la historia donde los hermanos se peleaban y existía que el papá prefería a un hijo. Yo creo que fue a José. Hasta le dio una túnica muy especial y muy bonita. Y sus hermanos tenían envidia de él. Y yo quiero utilizar este pasaje, esta historia sencilla, para explicar que es uno de los errores más grandes que tú como papá o mamá practicas cuando tú tiendes a tratar a uno de tus hijos con diferencia, de tal manera que tus otros hijos noten este asunto. Entendemos que a veces hay un niño más enfermo, quizá más débil y esto y lo otro, pero no debe de llegar al extremo que se pueda ver claramente que tú prefieres a uno a expensa del otro. Y esto pasa mucho en las familias. Y a veces lo hacemos con los varones y las hembras. Si tú tienes un hijo, tú le das toda la libertad del mundo a tu hijo y tu hija la tiene amarrada. Sí, usamos la excusa muchas veces de que como es hembrita, es más débil, está más propensa a que alguien le haga daño. El varón puede hacer lo que quiera y está bien esto y lo otro, pero los hijos observan esto y dicen, ¿cómo es que tú lo dejas salir a él hasta tal hora y a mí me quiere tener amarrada? Eso es un favoritismo fuerte. Debemos de tener cuidado con eso y pues seguiremos trayendo más cosas de esta. Pero Santiago, ¿verdad? Está hablando de un favoritismo que se estaba manifestando dentro de la iglesia. Amén. ¿Verdad? Y Santiago amonesta a los hermanos
y les habla y les dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona, porque existe un problema bien fuerte dentro de la iglesia. Y usted puede ir a todas las iglesias, no, que los americanos no son favoritistas o viceversa. No. Todo el mundo puede, en todas las iglesias o en todo lugar o en todas las razas o en todos los lugares,